Iniciamos con la clase de hoy, artrodesis de tobillo. Se define a la artrodesis como la fusión ósea de una articulación enferma con el objetivo de darle estabilidad y erradicar el dolor. De esta manera nosotros lo que vamos a lograr es un pie indoloro, estable y plantígrado durante la fase de la marcha. Como una reseña histórica, nos remontamos a fines del siglo XX, en el cual la fusión tibio-astragalina es una de las técnicas antiguas descritas por Albert, en el cual fue utilizada para el tratamiento de la parálisis infantil. En 1951, Charley diseñó el método de fusión externa que incorporaba la compresión ósea a artrodesar sin la utilización de injerto óseo. Y recién, en 1983, Schneider fue el primer autor en describir la artrodesis artroscópica de tobillo. Como indicaciones de la artrodesis de tobillo, tenemos la artrosis primaria de tobillo, que puede ser causada por una injuria ósea o ligamentaria, o bien una artrosis secundaria de tobillo, ya sea de causa traumática, como ser una fractura trimalleolar de tobillo, una fractura bimalleolar, una fractura de pilón tibial o de la cúpula astragalina. O también puede ser de causa sistémica, como ser la causa reumatoide o psoriásica, y también la causa infecciosa. Generalmente estas indicaciones son cuando se trata de una artrosis dolorosa en un tobillo que es refractario al tratamiento conservador, o que la expectativa con el tratamiento conservador no es buena. Entonces recurrimos al tratamiento quirúrgico. Por otro lado, tenemos como indicaciones las deformidades neuromusculares, ya sea la poliomielitis, la neuropatía diabética, o sea el pie de Charcot, como se ve en las imágenes de la derecha, con la deformación principalmente del retro y del medio pie, la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, y en los casos de parálisis cerebral. Otras indicaciones son la artroplastía fallida de tobillo, como se ve en la imagen de abajo, y en el caso de secuelas infecciosas. Como contraindicaciones, podemos destacar contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas son las fisis abiertas, y dentro de las relativas podemos destacar el tabaquismo, la mala vascularización, en el caso que el paciente tenga una artrodesis de tobillo del miembro contralateral, en los casos de pie diabético, y hay contraindicación de artrodesar en forma interna, o sea, realizar una fijación interna en los casos de infección, porque hay que recurrir al tutor externo en ese caso. Y esto quería destacar, en donde hay ciertas patologías, donde hay que tener ciertos cuidados y analizar, por ejemplo, en el tema de Charcot, la enfermedad microvascular, lo que va a generar es un gran compromiso de la piel, y vamos a saber que va a tener un retardo en la consolidación. Lo mismo que en la artritis reumatoidea, hay potencial compromiso de la piel, principalmente por el uso de corticoides, y mismo también que van a retrasar la cicatrización en nuestra cirugía. Lo mismo que las deformidades neurológicas, es difícil de fijar debido a la gran osteoporosis que presenta, y en los casos también que haya necrosis avascular del astrágalo, muchas veces se requiere resecar ese hueso desvitalizado, y muchas veces considerar la colocación de un injerto óseo. Siempre la evaluación preoperatoria, tenemos que tener en cuenta la edad, el nivel de actividad laboral que tiene el paciente, el nivel de actividad física, los hábitos tóxicos, y también el índice de masa corporal o el peso. Esto no quiere decir que sea una contraindicación, pero sí a futuro va, digamos, a repercutir en lo que es la expectativa de nuestra cirugía. Con respecto a la información que uno debe proporcionar al paciente, siempre debe aclarar los riesgos comunes a toda cirugía, como ser el hematoma, la infección, la tromboflebitis y el embolismo, la posibilidad de lesionar nervios, arterias y venas a nivel del tobillo, explicarle que existe la posibilidad de no consolidación y esto puede requerir una revisión,
que existen también riesgos asociados a la extracción del injerto óseo, principalmente a nivel de la cresta ilíaca. Tenemos que aclararle el tiempo de estancia hospitalaria, que va a requerir el uso de inmovilización postoperatoria, que va a ser importante después reeducar la marcha con muletas y con fisioterapia, y también hay que hablar de los tiempos de consolidación, que como vamos a ver más adelante, no es igual el tiempo de consolidación para una cirugía de tipo mínimamente invasiva que para una de tipo abierta. En lo que es la evaluación preoperatoria, principalmente lo que requerimos es una radiografía de frente y perfil del tobillo con carga. Tenemos que evaluar la alineación principalmente de la cúpula astragalina a nivel de la mortaja tibioperonea, y hay que evaluar también las articulaciones adyacentes, principalmente la articulación subastragalina. Generalmente cuando uno fija la articulación del tobillo, va a hacer que las articulaciones adyacentes tengan que funcionar aún más de lo que funcionaban antes, o sea, van a sobrecargarse, y esto posteriormente lo que va a llevar es a una artrosis también de las articulaciones adyacentes. Por otro lado, en los casos que haya desejes de miembros, es importante pedir un escanograma, y siempre todo tiene que estar documentado fotográficamente. Y como aclaré acá último, siempre que haya un deseje hay que corregirlo primero. Por otro lado, es importante realizar ese tipo de proyección, que es la de Saltzman, para evaluar la proyección, ver la alineación del retropié. Siempre se coloca, al paciente en bipedestación, con el tubo a unos 20 grados en el plano horizontal, y la película se coloca a unos 90 grados del rayo central. Y como se observa en esta imagen de la derecha, la falta de alineación que hay del retropié, que generalmente tiene que ser de unos 5 grados, y cómo está acá aumentado, ¿sí? Acá tenemos el retropié en valgo en esta imagen. Con respecto a la posición de la artrodesis, siempre se coloca en una dorsiflexión neutra, o sea que la pierna y el pie tienen que generar un ángulo de 90 grados. El valgo del retropié tiene que ser de unos 5 grados, como se ubica en la imagen de la derecha, y la rotación externa se dice que no tiene que ser mayor a 10 grados. Pero lo que indica la literatura es que esa rotación externa debe ser igual al miembro contralateral. Y lo que es la posición del astrágalo, hay literatura que avala que debe estar centrado en la mortaja tibio-astragalina, tanto en el frente como en el perfil, y otros nombran que tiene que tener una traslación mínimamente posterior, que después voy a nombrar en los artículos. Siempre que vayamos a hacer la artrodesis de tobillo, nos vamos a basar en los principios de Glissant, en los cuales para obtener una correcta artrodesis se basa en 4 principios. Una es la remoción completa del cartílago articular. Como segundo, se dice que tiene que tener un cierre preciso y próximo a las superficies articulares. Como tercero, debe colocarse en la posición óptima. Y como cuarto, la posición ósea sin movilidad hasta que se consiga la fusión ósea. Hay diferentes tipos de artrodesis, los podemos hacer vía abierta, o ahora lo que está tomando más en juego es, los abordajes mínimamente invasivos a través de mini artrotomías o por vía artroscópica, principalmente en aquellos pacientes que tengan mala vascularización, mala calidad de partes blandas y que tengan cicatrices previas. Entonces muchas veces se recurren a estos abordajes mínimos. Con respecto a la vía abierta, tenemos diferentes abordajes. El abordaje anterior, centrado a nivel anterior del tobillo, ubicado entre el tendón del tibial anterior y el extensor propio del hallux. El abordaje lateral, si está centrado sobre el peroné. El abordaje medial, que generalmente se realiza, bien medial sobre el malleolo interno, y el posterior, que está centrado, en forma equidistante entre el tendón de Aquiles y el peroné, como se ve en la imagen. Con respecto a los métodos de fijación, existen diferentes tipos, ya sea se puede hacer con tornillos, que existen fijaciones con 2, 3, 4 tornillos, hasta 5 se escribe en la literatura.
hay fijaciones con placas, se pueden hacer técnicas combinadas con placas y tornillos, y también en situaciones, digamos, más específicas, podemos utilizar el tutor externo y el clavo endomedular. En lo que es la artrodesis abierta por la vía lateral, es conocida en la literatura como la técnica de Mann, en la cual realizamos un abordaje lateral situado sobre el peroné, en la cual tenemos que tener, como se ve en la imagen de la izquierda, tenemos que tener cuidado hacia anterior con el nervio peroneo superficial y hacia posterior con el nervio safeno externo. Siempre se realiza una osteotomía del peroné que aproximadamente se realiza a unos 10 centímetros, proximal a la punta del maléolo, y se va a resecar todo lo que es la carilla tibio-astragalina y su axila también medial. Muchas veces, cuando no se logra llegar a la axila medial, se puede completar con un abordaje medial también que me ayude. Y la fijación se va a realizar, como describe la técnica de Mann, con 2 tornillos canulados, que generalmente son de 6,5, que van del astrágalo a la tibia, en forma paralela. Muchas veces se puede utilizar la osteotomía que se realiza de ese peroné, se puede utilizar como una placa y aplicarla con los tornillos hacia la tibia y el astrágalo. Este es un ejemplo de un abordaje lateral en la cual se basó en la técnica de Mann. Se trata de un paciente que tuvo una fractura de pilón tibial, hizo una artrosis postraumática y se realizó la fijación, o sea, la artrodesis con una placa lateral en este caso. O sea, está basada en la técnica de Mann. La técnica de Mann es con los 2 tornillos, pero bueno, con los avances empezaron a diseñar este tipo de placas. ¿Qué tiene como desventaja el abordaje lateral? En el abordaje lateral lo que vamos a hacer es sacrificar la arteria perforante peronea, que esta junto con una rama de la arteria tibial anterior forman la arteria del seno del tarso, que es la encargada de darle irrigación al cuello del astrágalo. Por eso es que no es tan útil en casos de necrosis ósea del astrágalo. Por el otro lado, tenemos la artrodesis abierta por vía anterior, que la técnica descripta es una incisión longitudinal sobre la línea media de la cara anterior del tobillo, en donde se aborda lo que es tejido celular. Es importante identificar el nervio peroneo superficial, se hace una sección longitudinal de la fascia y la sección del retináculo extensor en forma de Z, para después, digamos, que sea mucho más fácil el cierre de este retináculo. Posteriormente se realiza la profundización entre el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos. Se lleva hacia el lateral lo que es el paquete vasculonervioso y el extensor común de los dedos, y se lleva hacia medial el extensor propio del hallux. Se hace una incisión longitudinal de la cápsula, como se ve en la imagen de la derecha, y posteriormente se realiza la sinoectomía y la resección completa de lo que es el cartílago articular, tanto del astrágalo como de la tibia y de la superficie de los maléolos. Que es importante destacar, que en muchos artículos lo vi, es que la resección del cartílago articular siempre se debe hacer con preservación del contorno óseo, ya que proporciona mayor estabilidad y evita que después haya deformidades rotacionales. Muchas veces, cuando hay deformidad en varovalgo, se pueden requerir de injertos óseos córtico-esponjosos para mejorar esta deformidad, y se dice que siempre hay que verificar el eje de carga tanto en el plano sagital, que debe recorrer el eje longitudinal de la tibia, cruzando el centro de la cúpula astragalina, o bien a través de la porción posterior del proceso peroneal del astrágalo. Muchas veces, para mantener este eje, lo que hace es colocarse una aguja de Kirchner de 2,5 milímetros y mantener en esa posición la fijación. Con respecto a la posición del astrágalo, como había dicho, que algunos autores lo recomiendan que esté centrado en la mortaja, otros que tengan una traslación hacia el posterior. Bueno, en este artículo dicen que es preferible la colocación del astrágalo directamente por debajo de la tibia. Se dice que la traslación posterior incrementa el brazo de palanca, pero lo que hace es transmitir las presiones en forma no fisiológica a la articulación subastragalina.
y esto lleva a malos resultados porque va a generar una artrosis posterior a la cirugía, y una artrosis mucho más precoz. Y si en cambio lo lleva a una traslación posterior, también, una traslación anterior, perdón, empeora los resultados por las condiciones biomecánicas y también porque lleva al equino. Bueno, este es un artículo en el cual se realiza la artrodesis, digamos, por la vía anterior abierta, y la realizan con tornillos de esponjosa de 6,5 o de 7,3 autoperforantes. Y este estudio lo hacen con 4 tornillos. Hay 2 tornillos que son anteriores, que se colocan paralelos, dirigidos desde la tibia hacia el astrágalo, como ven en la imagen de la izquierda, y generalmente lo hacen en un ángulo de 10 a 20 grados. Luego se coloca un tercer tornillo, que es proximal al maléolo medial, aproximadamente unos 2,5 centímetros, y se dirige hacia el cuello astragalino, con el efecto de tirante posterior. Y un cuarto tornillo, que va desde la punta del maléolo peroneo, y se dirige hacia el cuerpo del astrágalo. Esto es una de las formas de artrodesis que describe este artículo. Bueno, esta es la técnica llamada de sweep, y en este estudio, que fue retrospectivo y se realizó desde enero de 1994 al 98, se estudiaron 40 pacientes con esta técnica, de los cuales 24 fueron varones, 16 mujeres, con una edad media de 52 años y un seguimiento medio de 5,6 años. ¿Y qué tuvieron como conclusiones? Por un lado, que sacaron lo que fue el tipo y el número de complicaciones, que la verdad fueron menores. Desde eso son la infección superficial, lesiones del nervio peroneo superficial y la mala alineación. Pero digamos, fueron pocos pacientes los que tuvieron complicaciones, como nombran acá en la tabla. Después en la tabla de abajo, en el gráfico, lo que analizan es la aparición de la artrosis en las articulaciones vecinas luego de la artrodesis. Y dice que los pacientes sin afectación previa desarrollaron artrosis de la articulación subastragalina en un 13% y de la articulación escafoastragalina en un 12,5%. Después, por el otro lado, en el gráfico de la izquierda arriba, de la derecha arriba, se ve la evolución de la artrosis en pacientes que ya tenían artrosis de las articulaciones adyacentes. Y se vio que 5 de 25 pacientes tuvieron artrosis, o sea, empeoraron la artrosis subastragalina, y 2 de 16 pacientes empeoraron lo que fue la artrosis escafoastragalina. Y después en lo que fueron los resultados de la escala OFAS, lo que la escala OFAS evalúa lo que es el dolor, la actividad de la vida diaria, el perímetro de marcha, el patrón de marcha, el grado de movilidad del retropié y la estabilidad de la alineación, en la cual tuvieron, como se ven acá en los gráficos, la mayoría son excelentes resultados. Buenos un 30% y satisfactorio un 10%, contra un resultado malo que fue un 7,5%. Bueno, en este trabajo también nombraron que el perímetro de marcha fue ilimitado o ligeramente limitado en 29 pacientes, ausencia de dolor en una distancia mayor a 1 kilómetro en 10 pacientes, un solo paciente presentaba dolor a distancias mayor a 1 kilómetro, y la valoración quirúrgica por parte de los pacientes fue excelente o buena en los 34, y satisfactorio o pobre en 6 pacientes. Bueno, eso con respecto al trabajo. Después, continuando lo que es el cierre de la artrodesis por vía anterior, siempre se requiere una adecuada hemostasia. Si se utilizó torniquete, que es lo recomendado, se retira. Utilización de drenaje, cierre por planos, y siempre se coloca una férula de yeso. Después, bueno, yo había nombrado el artículo en donde realizan la técnica de sweep, pero también existen otras formas de fijación, y acá coloqué varias placas que se pueden utilizar. Como se ve en la primera, es una placa anterior, pero que es anatómica para astrágalo,
que se coloca a través de un abordaje anterior convencional, como nombré anteriormente. La segunda placa es una que se utiliza para el abordaje lateral, para fijar tibia y astrágalo, pero ven que acá ya para el astrágalo, en esta segunda placa, son 4 tornillos, pero no viene tan, digamos, tan anatómico como en la primera. En la tercera placa ya es para un abordaje lateral, pero es para fijar tibia, astrágalo y calcáneo. Y la última placa es la que se utiliza para los abordajes posteriores. La mayoría tiene 4 modos de compresión y tienen los tornillos divergentes hacia distal, y siempre con un tornillo que comprime la articulación. Esta, por ejemplo, quería comparar lo que son las placas de fusión anterior. Como nombré anteriormente, la primera es la placa anatómica para el astrágalo. Como se ve ahí central, el tornillo de compresión para la articulación, y la comparé con las placas que se utilizaban anteriormente, que solamente tenía 2 tornillos de fijación al astrágalo, como se ve en la imagen de la derecha. O sea, cada vez la están haciendo más anatómica y con con métodos más estables de fijación. Esta es la placa lateral, que tiene, digamos, orificios hacia el astrágalo y hacia la tibia, con previa osteotomía del peroné. Generalmente se utiliza la osteotomía del peroné y se reseca unos 10 centímetros. Esta es la otra placa que les mostré, que es la tibio-talocalcánea. Esta ya cuando hay que fijar la articulación subastragalina. Todas, como ven, tienen tornillos divergentes y siempre este tornillo central, que es el compresivo de la articulación. Y esta es la placa posterior, que generalmente, digamos, el abordaje posterior no es muy utilizado, sino que se deja para aquellos casos donde hay cicatrices anteriores o tiene mala calidad de partes blandas, entonces tengo que recurrir a un abordaje posterior. Bueno, con respecto a lo que es la artrodesis abierta, nombramos lo que son las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos la conservación ósea, que permite que después yo la pueda llevar a una artroplastía en un segundo tiempo. Se pueden usar varios tipos de fijación interna, como nombré, puede ser con tornillo, puede ser con placa, o la combinación de ambas, y es más fácil de alinear. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Es que la herida muchas veces se puede necrosar y suele requerir el uso de injerto. Bueno, como nombré, también últimamente lo que se está utilizando son las artrodesis por mini artrotomía. Generalmente se utilizan 2 abordajes anteriores, uno medial y otro lateral. El medial se hace interno al tendón del tibial anterior y el lateral se realiza externo al extensor común de los dedos. Generalmente a través de estos mini abordajes se limpia la carilla articular con legra o con gubia, utilizando un distractor de cuerpos vertebrales, y se realiza la fijación. Muchas veces lo que nombran en la literatura es hacer la fijación con 2 tornillos canulados, pero también encontré esta técnica que, aparte de los tornillos canulados que se colocan, a través de un abordaje mínimamente anterointerno, se coloca este tipo de placa. Entonces es una técnica mínimamente invasiva, pero está combinando lo que son los tornillos cruzados con la placa anterior. ¿Qué tiene como ventajas esta técnica? Tenemos menor lesión de partes blandas, preserva el peroné distal, preserva también la arteria peronea, que dijimos que es la que compromete la vascularización del cuello del astrágalo, y en estas técnicas se ve menor tiempo de consolidación. En las técnicas abiertas tenemos una consolidación aproximadamente en 10-12 semanas, contra las técnicas mínimamente invasivas, que ya se habla de consolidaciones a las 8 semanas. Y por otro lado, la artrodesis artroscópica de tobillo. Como dije, es ideal cuando las partes blandas que rodean la articulación son de mala calidad. Los portales, el anteromedial, es igual como el que nombré anteriormente, es medial al tendón del tibial anterior, y el anterolateral, que es externo al extensor común de los dedos. Generalmente, para lograr una mayor visión, lo que recomiendan es hacer dorsiflexión y tracción del tobillo. Hay que resecar todo el cartílago articular a través de las técnicas de artroscopía, y generalmente se utilizan 2 tornillos laterales
o 2 o 3 tornillos cruzados. Como se ven acá en las imágenes, en las primeras donde se realiza el desbridamiento del cartílago, hasta llegar al hueso esponjoso subcondral, que esté sano. Siempre es importante mantener el paralelismo de las superficies articulares, y posteriormente se fija con tornillos aproximadamente entre 7 y 7,3 milímetros. ¿Qué es importante destacar en el tema de la artroscopía? Dice que lo mejor son los cortes planos, porque logran una impactación mayor. Siempre se recomiendan tornillos de rosca parcial para generar una mejor compresión, pero siempre que pasen al otro lado de la cortical. Y muchas veces nombran en la literatura que la forma paralela de los tornillos da mayor compresión que la forma cruzada. Y la forma cruzada dice que tiene más tendencia a la rotación de los fragmentos. Bueno, acá se ve la técnica y cómo lo visualizan bajo vide. Con nuevamente las ventajas en la técnica artroscópica: tenemos menor agresión de partes blandas, recuperación más corta, menor tasa de complicaciones, preserva la arteria del peroné, podemos reconvertirlo a prótesis, y tenemos un 90% de consolidación a las 12 semanas. Contra, en la técnica abierta, a las 12 semanas tenemos un 57% de consolidación. Este artículo me pareció interesante porque habla sobre la clasificación de Bandig, en la cual habla de los estadios de la artrosis, que son comunes a todos, pero que habla que siempre un estadio 2, en la cual tenemos pinzamiento articular con o sin osteofitosis, siempre se tratan de hacer tratamientos articulares conservadores, como son la quelectomía, los desbridamientos artroscópicos, las osteotomías supramalleolares, y dejar ya el estadio 3, donde tenemos ya desaparición subtotal, total o deformación de la interlínea articular, ahí sí requerir una artroplastía o una artrodesis. ¿Cuáles son las contraindicaciones para estas técnicas mínimamente invasivas? Las deformidades en varo valgo mayor a un 15%, a 15 grados, la incongruencia articular significativa, cuando hay pérdida o destrucción ósea con colapso por necrosis avascular del astrágalo, cuando tenemos una significativa traslación anteroposterior del astrágalo, y en los casos de procesos infecciosos. Y cuando se habla de una mayor tasa de no consolidación en estos casos. En caso de artroscopía, entonces, que estén fallidas y que den lugar, digamos, a una, o que no consoliden, y que lleguen lugar a la pseudoartrosis, principalmente se da en las deformidades grandes de tobillo, cuando existe artrosis postraumática, donde hay mayor hueso subcondral esclerótico y que obliga a una mayor resección, en los casos de obesidad, y también los casos de tabaquismo, porque dice que la no consolidación se multiplica por 4. Bueno, este es un trabajo en donde estudian, digamos, estos autores realizaron artroscopías de tobillo y fueron comparando las series, qué tasas de consolidación tuvieron y qué complicaciones. Todos lograron una tasa de consolidación entre el 87 y el 98%, y se encontraron complicaciones que fueron menores, como ser las infecciones superficiales y profundas, neuropatía de la rama cutánea dorsal intermedia del nervio peroneo superficial, y en algunos casos también ocurrió la protusión de los tornillos, que después tuvieron que extraerlos. Y en lo que se hace el análisis de la literatura en la artrosis artroscópica, dice que se ha relacionado con menor tiempo de consolidación, como se vio entre 9 y 12 semanas, y que tiene como crítica estos trabajos es que definen los criterios de consolidación con las radiografías convencionales, cuando en verdad dice que lo deberían hacer con tomografía. Pero después, en lo que tiene que ver la estancia hospitalaria, es mucho menor que la técnica abierta, tiene menor índice de complicaciones, y la tasa de no consolidación es de un 8,6%. En este artículo quería nombrarlo, ya que este autor realiza un estudio de la osteosíntesis con
4 configuraciones diferentes. Por un lado tenemos 3 tornillos cruzados, 2 tibio astragalino y 1 peroneo astragalino. Por el otro lado tenemos 2 tornillos cruzados, en la imagen de abajo a la izquierda tenemos 2 tornillos cruzados, 1 tibio astragalino y el otro peroneo astragalino. En la imagen de arriba a la derecha tenemos 3 tornillos paralelos mediales y en la de abajo 2 tornillos paralelos mediales. Y en este estudio se llegó a la conclusión que la configuración con 3 tornillos aporta mayor rigidez a la osteosíntesis y una consolidación precoz. Se recomienda la colocación desde medial, porque dicen que cuando se coloca de lateral muchas veces se realiza una osteólisis y termina fracturando el peroné, y que respecto a la configuración no es necesario aportar injerto óseo ni sustitutos óseos. Como complicaciones, entonces, de la artrodesis abierta, tenemos la no consolidación, en el caso de fijación externa de 21%, de fijación interna 28%, de infección 25% y de fijación en mala alineación. Y que quería destacar que siempre la desventaja que vamos a tener es la sobrecarga de las articulaciones periastragalinas, con riesgo de desarrollar la artrosis post-cirugía. ¿Cómo es el postoperatorio de estos pacientes? En las que son a cielo abierto, generalmente, también como la mini artroscópica, se van con una valva de yeso hasta que cicatrice la herida. Después lo que se diferencia es la colocación de la bota de yeso, que generalmente a cielo abierto la deben tener 12 semanas, mientras que con la técnica mínimamente invasiva son de 8 semanas. Por lo tanto, en la técnica mínimamente invasiva el paciente va a estar caminando antes. Y a todos se le indica profilaxis antitrombótica con enoxaparina. Esto también quería destacar porque muchos pacientes tienen restricción o sacrificio o sea, se sacrifica la movilidad de la articulación, muchas veces para terrenos irregulares, para subir y bajar escaleras, y presentan una cojera y dificultan la marcha. Entonces muchas veces se recomienda la utilización de este calzado, que es con suela de balancín, que le ayuda, digamos, para la marcha. Y por otro lado, ya como para terminar, quería hablar un poquito de lo que era la fijación externa y el clavo endomedular, que son ya para utilizar en situaciones más particulares. La fijación externa fue el primer procedimiento de estabilización descrito por Chanley en 1951, en la cual tiene indicaciones específicas, principalmente el daño considerable de las partes blandas, la pérdida ósea, la infección, cuando hay fracasos de otras técnicas, cuando hay desigualdad en la longitud de miembros y cuando hay presencia de gran deformación. Y este fue entonces el descrito por Chanley, como se ve en la imagen de la derecha y arriba, en la cual se colocaban 2 compresores fijados a 2 clavos de Steinmann, uno que iba al cuello del astrágalo y otro en la tibia a unos 8 centímetros de la internía articular. Pero ¿qué pasa? La fusión representaba de un 79 a un 83%, el control de la posición era dificultoso y era muy precaria la estabilidad que daba. Entonces, los nuevos métodos de fijación externa fueron mucho más estables y expensas principalmente también que tiene fijación en el antepié también, como se ve en la imagen de abajo. Estos generalmente son los tutores que se utilizan hoy en día. ¿Y qué tiene, digamos, como inconveniente la fijación externa? Primero que el montaje no es tan estable, otro es el riesgo séptico de los clavos, y por otro lado la imagen social que genera. Por el otro lado, el enclavado intramedular generalmente también se utiliza en situaciones de riesgo, generalmente fracasos de técnicas clásicas, cuando hay deterioro óseo y artrósico intenso, cuando hay pérdidas de sustancia ósea, artrosis subastragalina, o bien cuando se trata de un paciente que tenga gran osteopenia, principalmente en la artritis reumatoide o en la neuroartropatía. Generalmente la vía de acceso es plantar, en sentido vertical, y generalmente, como dije, es una técnica que no debe indicarse en primera instancia, sino que en situaciones específicas. Siempre la posición del paciente es en decúbito supino, en la cual se hace un abordaje lateral del peroné, con osteotomía distal del peroné, siempre para situar, digamos, el fresado como va a realizarse
bajo intensificador de imágenes, debo ubicarme, digamos, la guía debe ser paralela al eje longitudinal de la tibia, tanto en el frente como en el perfil. Se realiza el fresado, colocación del clavo con la guía, se colocan tornillos en el calcáneo, colocación del tornillo a nivel del astrágalo y a nivel proximal en la tibia. Bueno, ese por el lado de clavo endomedular, que seguramente después Richetti va a completar la clase, porque si no es muy extensa. Y la técnica, por última, quería nombrarla, la de Watson-Jones en 1960, que generalmente está en desuso, pero quería nombrarla porque existe, en la cual se realiza una artrodesis anterior mediante el deslizamiento de un injerto rectangular de la tibia, la cual se desliza en un hueco previamente realizado en el astrágalo. La vía de acceso es anterior, la clásica, y generalmente este injerto se fija con 2 tornillos anteroposteriores. Esta técnica perdió vigencia, entró en desuso, y en 1997 autores nuevamente la describieron, ya que lograron una fusión del 95%, aproximadamente unas 3,5 semanas. Pero tenemos complicaciones, como ser la fractura por estrés, pero dice que es un método de elección, sobre todo en aquellos casos donde se quiere lograr una fusión y no queremos recurrir al injerto de cresta ilíaca. ¿Sí? Así que bueno, esto como para finalizar. Como conclusiones, la artrodesis de tobillo es un procedimiento que está al alcance de cualquier cirujano, elimina el dolor y genera un aceptable resultado funcional en aquellas afectaciones que son unilaterales, y siendo un procedimiento potencialmente incapacitante en la afectación bilateral, o sea, no podemos indicar una artrodesis en ambos tobillos, ¿sí? Porque es totalmente incapacitante. Esta es la bibliografía. Bueno. Como vos dijiste, las indicaciones fundamentales son la artrosis postraumática, la necrosis avascular del astrágalo, la artritis infecciosa, las deformidades irreductibles en la neuropatía de Charcot, en las enfermedades neurológicas, la osteoartritis o la artritis reumatoide del tobillo, y también como salvataje de la artroplastía fallida del tobillo. Esta artrodesis del tobillo propiamente dicho puede a veces ser necesario acompañarla con una artrodesis subastragalina, o sea, con la inclusión de la subastragalina cuando hay artrosis de la subastragalina o cuando hay una muy mala alineación de la misma. Y también, bueno, tanto las artrodesis totales o la artrodesis del tobillo propiamente dicho pueden ser con el uso o sin el uso de injerto. Las contraindicaciones, bueno, sí, yo acá no había puesto la del cierre de la fisis, pero la principal contraindicación, vuelvo a repetir, para mi criterio es la artrodesis del tobillo contralateral, como le pasaba a Batistuta. Es decir, hay que evitarla. Las demás son relativas, el deterioro vascular, la osteoporosis severa, las infecciones de la piel, las artrosis persistentes del retropié. Y las complicaciones principales son la pseudoartrosis y la mala alineación. En cuanto a la mala alineación, la peor tolerada probablemente sea el talo. Ahí sí que hicimos macana, que quede en talo. Y que quede en varo también. Se tolera mucho mejor el valgo y se tolera también un poco el equino, siempre que sea moderado. Las infecciones, las de dehiscencia de la herida y las lesiones vasculonerviosas son complicaciones, pero en general menos graves que estas. Bueno, creo que vos diste los principios de Glisson. Yo tenía los principios de fijación de Mann, mi colaborador, es lo mismo, o sea, cada uno se atribuye sus cosas. Dice que hay que crear superficies esponjosas anchas y planas que se coloquen en oposición para permitir la fusión. El sitio de la artrodesis debe estabilizarse con una fijación rígida interna o externa. Y lo importante es que el retropié debe estar alineado con la pierna y el antepié debe estar alineado con el retropié para crear un pie plantígrado. Si ustedes me quieren interrumpir en alguna parte, me interrumpen, ¿eh? Más o menos hasta acá es todo lo mismo que vino diciendo muy bien Evelina.
Importante hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. Como diría Macklin, no hay que operar un pie, hay que operar un paciente. Así que hay que hacer un historial cuidadoso para un resultado óptimo. Localizar bien exactamente el dolor, hacer una examinación ipsilateral de la cadera y de la rodilla, ver si hay artrosis, si hay genuvalgo, genuvaro, etc. Discapacidades actuales del paciente, la valoración de las comorbilidades, como bien también dijo Evelina, las neuropatías periféricas, la diabetes mellitus, las enfermedades vasculares periféricas, el tabaquismo, la obesidad excesiva, etc. Y fundamentalmente, sentarse a hablar muy bien con el paciente y explicarle muy bien, saber las expectativas del paciente y explicar adecuadamente la cirugía y las limitaciones que va a dejar. Porque más de uno pretende después jugar en la primera de River o de Boca y en general, no en general, estas son cirugías de salvataje, así que lo importante es que le calme el dolor y que quede alineado el miembro y que pegue. La evaluación radiográfica, bueno, lo mismo también, no hay mucho que agregar. Frente y perfil con apoyo. Es importante la posición de Salman para ver el retropié, para ver si hay que agregar algún tipo de osteotomía o no. Y también una tomografía computada, tanto en el pre como después en el postoperatorio, para evidenciar los defectos en la zona de fusión planificada. Las vías de abordaje estuvieron mucho mejor descritas por vos que por mí. Fundamentalmente se utiliza la anterior y la lateral. Estas son las dos más utilizadas, pero también puede ser anterolateral, puede ser posteromedial o medial, y puede ser posterior también. Suele ser, como dije antes, una muy bien tolerada esta artrodesia, a diferencia de la cadera y la rodilla, y siempre hay que considerar y tener en cuenta la congruencia articular, el stock óseo, los antecedentes de sepsis del paciente, de la articulación, el estado de las articulaciones vecinas, los desejes y las diferencias de longitud de los miembros. La posición, también como vos dijiste, 5 grados de valgo, lo ideal, ¿no? 1 centímetro de retropulsión. Hoy aprendí algo de que habría que tratar de dejarla mejor alineada, si es posible. 0 grados de flexoextensión y 15 grados como máximo, vos dijiste 10, está bien, 10 a 15 grados de rotación externa. Intolerable que quede en talo, intolerable que quede en varo. En la mujer, a veces, un poquito de equino se le puede dar para el uso de un taco. Y las opciones quirúrgicas, bueno, puede ser que una ortodesis sea hecha en forma extraarticular, intraarticular o por mini open o artroscopía. En forma extraarticular, bueno, cuando hay una osteopenia severa, cuando hay artritis séptica preexistente, con el uso del tutor externo. En la intraarticular, cuando hay deformidad o mala alineación significativa, y en la mini open o la artroscópica, cuando hay mínima deformidad, como dijo antes Pablo, tiene que ser muy precisa, no se puede usar para cualquier tipo, hacer una artrodesis por mini open o artroscópica cuando hay una gran deformidad. Este era el protocolo que se utilizaba en el equipo de pierna, tobillo y pie en la década del 90, que fue en la época que yo trabajé con ellos, y que sigue para mí en total vigencia. Y dice que cuando la articulación es congruente, con buen stock óseo y artrosis en eje, es lo ideal para la artrodesis artroscópica o mediante abordaje mínimo. Si la articulación es incongruente, con buen stock óseo, hoy por hoy la mejor es la artrodesis por vía anterior, por ejemplo con la técnica de Sweep, que la describió, yo ahora después también la voy a decir alguna cosita. Es muy buena esta artrodesis. Le encanta a la gente del Dupuytren, a Niño Gómez y a todo ello, y la verdad que es muy, muy buena. Si la articulación es incongruente, con regular stock óseo y hundimientos articulares, es mejor hacer una artrodesis por abordaje transmalleolar externo. Después hablamos algo. Y si la articulación es incongruente, con una gran deformidad articular generalizada, muchas veces es necesario hacer un doble abordaje, transmalleolar externo y transmalleolar interno. Y por último, si la articulación tiene secuela de sepsis, activa o no, es mejor hacer una fijación con tutor externo
de tipo Charley o similar. Vuelvo a repetir entonces, artrodesis artroscópica por abordaje mínimo o por abordaje mínimo, la articulación tiene que ser congruente, con buen stop óseo y con tobillo en eje. ¿Me querían preguntar algo? No. Por vía anterior, artrodesis técnica de Swift. Es ideal para articulación incongruente con buen stock óseo. Y se utilizan 4 tornillos de esponjosa de 6,5 o de 7 milímetros, 7,3, autoperforantes. Y el efecto lo dan 2 tornillos anteriores que actúan como tirante anterior, uno posterior que va de tibia a astrágalo, y uno antirrotacional que va del peroné al astrágalo. Esto es lo que yo decía, que por ejemplo en la técnica artroscópica no se pone el antirrotacional, y al principio no le ponían el tornillo posterior, por lo tanto yo tengo mis dudas que sea tan efectiva como esta. Bueno, como dijo también Evelina, 4 tornillos, 2 anteriores, paralelos, con una inclinación más o menos de 45 grados, 40 grados, que actúan como tirante anterior, después uno posterior que va de tibia al astrágalo, al cuello del astrágalo, como se ve acá también, que es el tirante posterior, y un cuarto tornillo que va de la punta del peroné al astrágalo, antirrotacional. Este es un caso personal, y que lo puse porque quedó lindo, ¿no? Más bien. Fíjense cómo quedó bien, bien la artrodesis consolidó, y acá están los 2 tornillos anteriores, el tornillo del peroné y el tornillo posterior. Ahora fíjense una cosa, en estas charlas de estas webinar, estas que se están dando últimamente, lo escuché a Rammel, que era del equipo de Swift, o que es del equipo de Swift, y ellos ahora le agregaron un 5.º tornillo que va del peroné a la tibia. Del peroné a la tibia. Y cuando armé esta charla, que la tuve que dar en el Ateneo la vez pasada, empecé a buscar algunas operaciones mías y me encontré con esta que hice yo, que fue una paciente de Luján, que le habían hecho una artrodesis por vía artroscópica y que no había consolidado, y yo le hice, pensé que le había hecho con 4 tornillos como correspondía. Los 2 tornillos anteriores, el tornillo de la tibia al astrágalo, y fíjense dónde le metí este tornillo. Se lo metí de la tibia del peroné a la tibia, cuando tendría que ir del peroné al astrágalo. Por suerte pegó, le podría haber agregado un 5.º más y quedaba igual que la de Rammel. Transmalleolar externa en el caso que la articulación sea incongruente, con regular stock óseo y hundimiento articular. Yo la conocía como de Crawford-Adams esta, o sea, se osteotomiza el peroné, se lo baja, a veces se le abre a la mitad y se le colocan 2 tornillos, y otros 2 tornillos más acá de tibia a astrágalo y de peroné a astrágalo. Y por último, la artrodesis por doble abordaje, cuando ya hay una gran incongruencia y hay que hacerla entonces con una gran deformidad por transmalleolar externa e interna. Externa e interna. Y bueno, se le pueden poner 2 tornillos, 3 tornillos, etc. Esta es la de Blair, yo la conocí así, vos la describiste como de Watson-John, puede ser. Se le hace una tronera al astrágalo, se le hace se talla un colgajo de la cara anterior de la tibia y se lo desliza. Bueno, acá está la de Crawford-Adams, con el peroné pegado a la tibia. También con placa anterior, como bien describiste, Evelina, y por vía posterior, que es bastante poco usada. Esta ahora sí se usa bastante. Y por último, la artrodesis con tutor externo de Charley, cuando hay una secuela de sepsis. Este es el Charley clásico, por así decir. Clásico en el sentido, cómo lo modificó Charley. Porque ahora después te voy a hablar un poco. Acá son 2 tornillos en la tibia y 2 tornillos paralelos en el astrágalo.
Limpieza, cultivo, antibiótico terapia y estabilización. Algunos ejemplos. Y por último, cuando uno tiene que a su vez artrodesar la subastragalina, como bien dijo Evelina, el clavo endomedular, por ejemplo, o la placa por vía lateral. Y como dijo antes Pablo, este es un trabajo de Cassen, es un médico venezolano, que utilizó una placa de la Filo, de las que se usan para hombro, haciendo osteotomía del peroné y apoyando, y incluye toda la articulación, la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Ahora, como también mostró antes en esta charla tan completa que hizo Evelina, hay algunas que ya vienen preformadas, de Artres, por ejemplo. Lo que pasa es que son caras. Esta es bastante más barata como para utilizar en el hospital, por ejemplo. En cuanto a la artrodesis con el tobillo con el tutor de externo, como dije antes, John Charley fue en 1951 que la describió. Él en realidad la describió, como también dijo Evelina, con apenas 2 clavos. Uno que iba por arriba de tibia peroné y uno que pasaba por el astrágalo. Y bueno, la verdad es que era muy inestable, no hacía una muy buena compresión y tenía muchos fracasos. Entonces, un tal Calandruccio, tenía que ser un tano, ¿no? Creó un sistema que perfeccionó el Charley dándole mayor estabilidad con una barra transversal. Es este está en el mercado, ¿eh? O sea, es muy parecido al Charley, pero a su vez la une acá, los dos del astrágalo le pone una barra transversal. Y con eso le da una estabilidad muy, muy buena. El problema de la barra transversal es cuando uno después hace el seguimiento, no permite ver bien ahí la fusión. Y tiene que andar haciendo malabares y pedir radiografías. Ve cómo se confunde acá la barra esta que está acá. Por lo tanto, Calandruccio después le sacó la barra esta transversa, reforzó más esto y se puede ver un poco mejor. Como también bien dijeron, uno de los problemas que tiene este tutor es la tendencia que tiende a irse al equinismo. No al equinismo en el tobillo, al equinismo en el medio pie y en el antepié. Por lo tanto hay que ponerle una valva o un yeso directamente. Esto que yo encontré, por ejemplo, viene a su vez, le habían hecho una Blair. Hay que hacer en todos este tipo de cirugía prevención del tromboembolismo, de la trombosis venosa profunda, y por la tendencia al equinismo, tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo de noche para que el paciente duerma y no se vaya al equino. La comprobación de la consolidación se va haciendo con seguimiento, con radiografía y mejor aún todavía con tomografía computada. Esta es una tomografía computada con tecnología ConBeam. Es una gentileza de Perín que me la pasó esta. El tomógrafo con tecnología ConBeam es un tomógrafo en 3D de alta resolución, de haz cónico, que tiene un giro de 360 grados y con dosis mucho más baja que las tomografías computadas multislide más convencionales. Están en la Argentina en uso desde el 2017, es también de tecnología italiana, así que está para tener en cuenta, y uno ve muy bien cómo va evolucionando hasta el momento de ya sacarle el tutor. ¿Cuáles son las ventajas del tutor externo? Bueno, es ideal para las artritis sépticas, activas y o latentes, es una técnica relativamente sencilla y reproducible, tiene una evolución predictible, es de sencilla extracción y económico. Esto es fundamental, sobre todo para el hospital. Porque se dice que en general es conveniente sacar siempre el material. Acá no hay más remedio que sacarlo, el material. Y no le queda ningún tipo de material en el medio al paciente y se puede utilizar fundamentalmente en artritis, y lo fundamental también es lo económico. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el control frecuente y el aflojamiento de los shunts, la intolerancia que a veces tienen,
En fin, puede haber infección en el trayecto del yang. Y esto lo puse en signo de pregunta porque eso de que es difícil de encontrar en el mercado, hoy no tanto, lo nombro porque total no hay problema, Imeco lo tiene, por ejemplo, así que, y es mucho más barato. Y además puede quedar el tutor en el hospital y mandarle a comprar al paciente, si uno sabe quién es, ¿no? Pues ya, que no se lo afane, los Jans nada más. En cuanto al reemplazo protésico para la artrosis de tobillo, todavía en los últimos años, indudablemente, es el gold estándar, es a lo que se tiende. Yo no lo voy a ver seguramente. Pero se ha avanzado mucho en comparación con años anteriores, pero sigue teniendo sus problemas, porque son a veces controvertidas los rescates de la artrodesis de tobillo, de artrodesis a prótesis o de prótesis a artrodesis, y todavía la edad también es otra cosa difícil, aunque ha bajado mucho, hoy en día se usa mucho menos que en 55 años, pero cuidado, después la reconversión, si llega a andar mal y queda ahí mucho por rellenar para ir a una artrodesis, en fin, está comprobado que la artrodesis anda mucho mejor y tiene mucho más follow-up. Como conclusiones, la artrosis de tobillo es menos común a la de la cadera o la de la rodilla, de causa generalmente secundaria a traumatismo o a inestabilidad del tobillo. Afecta fundamentalmente a gente joven, esto también hay que tenerlo en cuenta, a diferencia de la cadera y la rodilla, y entonces es una decisión terapéutica que es un verdadero desafío. No hay que embarcarse a hacer cosas raras, y es mejor trabajar en equipo. El motivo de la consulta principal es el dolor y en menor medida la disminución de la movilidad, y se diagnostica por los antecedentes, por la clínica, se confirma y planifica el tratamiento con radiografías simples, eventualmente tomografía, resonancia y artroscopía y centellograma. En lo posible, por supuesto, hay que tratar de salvar las articulaciones, pero si no, todavía la artrodesis sigue siendo una opción muy válida. El reemplazo total de tobillo es indudablemente a lo que se tiende, pero todavía tiene muchas controversias y la artrodesis, yo creo yo que sigue siendo útil. Hay que planificar la indicación adecuada y tener presente las diferentes vías de abordaje, las técnicas y posibles conversiones a futuro. Y tener en cuenta el uso del... Esta charla estaba hecha más que nada para resaltar al tutor externo, hay que tenerlo en cuenta para la realización de la misma, sobre todo en los casos de infección activa o latente y con bajos costos, en particular en el ambiente hospitalario. Ojo con esta cirugía, porque uno se pone al paciente un poco de mochila, ¿no? Y dicen que hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Y que un cirujano opera, un cirujano bueno opera bien, un muy buen cirujano sabe cuándo operar y un excelente cirujano sabe cuándo no operar. Esa es la bibliografía. Gracias.